es Edgar Gamboa, tengo 48 años y soy docente en La Esmeralda. Fue muy chistoso, hace 26 años empecé a tatuar porque puse un negocio de sex shop y al lado había un estudio de tatuaje, entonces era una época donde casi no había estudios de tatuaje y me llamó mucho la atención la actividad de este personaje. Es un viejo tatuador que se llama Julio, que gracias a él encontré como este oficio. Entonces yo lo veía todos los días que ponía que se haga su negocio, ¿no? Tenía un letrero que decía ahí tatuar. Y ya había gente esperando afuera, no había redes sociales en ese momento. Entonces era así la comunicación, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Básicamente fue lo que me llamó mucho la atención, que se ponía a dibujar, ¿no? Que podía estar con su familia, que tenía un proceso muy rico, ¿no? Desde que se sentaba, ¿no? Como de mucha disciplina. Entonces todo eso me fue conquistando. Me atreví a hablar con él y a pedirle que me instruyera, ¿no? En lo que él pudo en ese momento. Bueno, yo me dediqué mucho tiempo al oficio, hay que recordar que es un oficio. Es el tatuaje que funciona de esa manera, es un oficio y no solamente es un oficio, es una práctica ancestral, ¿no? Es milenario, no es nuevo el tatuaje, hay que recordar esta parte. Entonces tiene su esencia tan potente y material que conquista, ¿no? Y que se adapta y se moldea. En mi caso, después de 26 años de estar con el tatuaje, a la mitad de este trayecto, como le llamo yo, me encuentro con gente que tiene que ver con el arte. Yo iba a visitar mi tienda, que se empezó a tatuar conmigo, ¿no? Porque ya después de conocer a Julio, pues empecé a tatuar, ¿no? Y estas personas me decían, bueno, ¿por qué no estudias arte, ¿no? Si ya estás como envuelto en este universo, ¿no? Entonces a mí se me hizo una buena idea y a mí siempre me ha gustado estudiar. Entonces decidí prepararme y entré a la maestría en San Carlos, ¿no? Que fue como mi primera experiencia académica. Y para mí fue muy potente porque era enfrentarme con gente profesional del arte, doctores en grabado, doctores en pintura, ¿no? Que me decían, y bueno, ¿tú qué quieres del arte? Porque tú eres un tatuador y aparte traes una carrera que tiene que ver con mercadotecnia. Entonces yo dije, bueno, pues a mí me interesa mucho poder llevar el tatuaje hacia otros espacios, ¿no? Yo considero que el tatuaje es un acto de resistencia también y que ahora las nuevas generaciones también lo usan de esta forma. El tatuaje es libertad. Entonces en ese sentido, ¿por qué no? ¿No? Ahora los nuevos perfiles académicos, los nuevos perfiles inclusive artísticos los solicitan dentro de la academia. Lo ven como una opción digna, ¿no? A qué dedicarse. Entonces también la ven como a lo mejor quien aprende fundición o quien aprende grabado, ¿no? También aprende un oficio dentro del tatuaje que le puede dar de comer, ¿no? Subsistir y aparte puede producir arte, ¿no? Acuérdate que ser artista tiene que ver con proyectos artísticos, no importa de dónde vengas. Ahora si tienes un oficio es mejor, ¿no? Porque tienes como algo muy sólido desde donde crear un lenguaje, ¿no? Conocí gente que ya estaba inmiscuida en el arte y era un universo que yo no conocía. En mi familia nadie es artista, entonces empecé a ir a exposiciones, me invitaron a conocer como nuevos espacios de arte que yo no conocía y entre esos La Esmeralda, ¿no? La Esmeralda fue una oportunidad que se me dio una vez que terminé mi maestría. Tuve una invitación a dar el primer taller de laboratorio de tatuaje, ¿no? En ese momento no había pensado en laboratorio, sino en un taller experimental con tatuaje. Ya después, la evolución de este espacio tenía otros requerimientos, y entre ellos ese laboratorio. Y en ese momento yo no me había dado cuenta, pero es algo inédito que no había pasado dentro de una escuela pública, ¿no? Como La Esmeralda, aparte, ¿no? Que tiene una gran trayectoria, ¿no? Y una gran tradición dentro del arte mexicano. Mucha gente ve al tatuaje desde otra posición, ¿no? Lo ve como un arte primitivo o desde una posición del estigma y el prejuicio simplemente porque es tatuaje, ¿no? Ni siquiera, y también por ignorancia, ¿no? No se dan cuenta de que es una práctica milenaria, que tiene una tradición riquísima y que en la antigüedad muchos de los que llevaban el tatuaje eran mujeres y hombres, ¿no? Que eran personajes importantes dentro de sus comunidades y que eran los encargados de transmitir el conocimiento. El espacio propiamente como laboratorio y archivo ahora
creo que es necesario, es un espacio necesario dentro del universo del tatuaje y sobre todo en México, ¿no? Que creo que está un poco rezagado en ese sentido. Ya en otros países lo podemos ver, pero aquí en México no sabemos de dónde venimos, ¿no? Como tatuadores. No hay una historia escrita oficial sobre el tatuaje mexicano. Si tú te vas a los libros de historia del arte, no habla sobre el tatuaje jamás, ¿no? Entonces pienso que por ahí hay una beta de investigación muy fuerte, que es la que a mí me ha ido pues funcionando, y creo que mi misión aquí es crear puentes, ¿no? Entre lo que es la práctica en las calles, ¿no? Con la parte académica y artística de México, ¿no? Y creo que ha funcionado así. Hay varios proyectos por fuera que se han dado de esa manera y que de alguna manera el laboratorio y la misma Esmeralda y sus mismos estudiantes han contribuido a que esos espacios existan. Pues ya vamos por el sexto coloquio, ¿no? De tatuaje, que para mí es como un espacio, una plataforma profesional de cómo mostrar el tatuaje desde diferentes ángulos, ¿no? El primer coloquio se llamó Tatuaje o no tatuaje, precisamente para abrir esta discusión, ¿no? ¿Debe existir tatuaje o no en una escuela pública? Se debatió. Quien escribió el texto en aquel entonces fue Carlos Aranda, ahora se llama Abigail. Esa maestra hizo un texto muy interesante alrededor de esta cuestión, ¿no? To be o not to be, ¿no? Después tuvimos otro coloquio que se llamó Discurso y Oficio, ¿no? Precisamente mi intención era que se enfrentara el discurso, ¿no? propio del arte contemporáneo contra el oficio del tatuaje. Cabe señalar que en todos estos espacios invité gente de diferentes áreas de conocimiento, desde curadores, artistas que han experimentado con el medio, el proceso creativo del tatuaje, y propiamente tatuadores, ¿no? con oficio. Entonces se han transitado varios artistas bastante importantes o han escrito gente que se dedica a escribir sobre arte contemporáneo bastante importantes, entre ellos Daniel Montero, por ejemplo. Ha colaborado también con nosotros Eduardo Avaroa, ¿no? artista importante. También tatuadores que han estado o que han salido de este espacio, ¿no? que fueron alumnos de la Esmeralda y que ahora se dedican de manera profesional al tatuaje, ¿no? Entonces también vamos revisando sus trayectorias, ¿no? ya una vez graduados, qué están haciendo, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto verlos que siguen en el oficio del tatuaje y que no solamente eso, que lo siguen desarrollando y que también crean proyectos artísticos, ¿no? Algunos de ellos se han ganado becas, ¿no? como el FONCA. Yo veo el tatuaje como un manifiesto íntimo que transita, ¿no? Carlos Monsiváis lo mencionó en algún escrito que leí por ahí, en donde hablaba sobre estas tribus o subtribus, ¿no? que así se refería a él, que venían de las rutas migratorias, ¿no? Desde Estados Unidos y diferentes países, y que permeaba, ¿no? toda la estética a través de ellos, ¿no? diferentes lenguajes que ellos mismos iban cogiendo en sus trayectos, en sus experiencias, y pues una de ellas es la piel, ¿no? ¿Qué órgano más grande tenemos en nuestro cuerpo que es la piel? Pienso que se ha llegado a un punto en que hay demasiada información que se convierte en desinformación, entonces no hay como una guía, ¿no? tal cual de cómo convertirte en tatuador, sino pienso que tendría que haber pues una serie de pasos muy bien revisados, ¿no? un proceso, ¿no? y eso es lo que hemos ido construyendo poco a poco dentro del laboratorio, ¿no? y analizando este proceso creativo de una forma clara y sencilla, y es un primer acercamiento para los alumnos de la Esmeralda. Cabe señalar que aquí se están formando como licenciados en artes visuales, no como tatuadores, pero sí dentro del abanico de posibilidades, así como vas a fundición, como vas a grabado, pues tienes la oportunidad de acercarte a este espacio y acercarte un poco a lo que se trata el oficio del tatuaje, y hay quienes abrazan todo lo que se necesita para convertirse en tatuadores en algún momento, o gente que también ve en el proceso creativo algo interesante y lo suma a su propio proceso artístico, ¿no? que me parece pues muy importante, ¿no? También hay gente que me ha dicho, yo pensé que el tatuaje era muy fácil, ¿no? y decide, ¿sabes qué? No es para mí, ¿no? No estoy dispuesto a dibujar todos los días, no estoy dispuesto a estudiar sobre tatuaje, no me interesa, ¿no? Entonces eso también es muy válido porque se dan cuenta de que no es para ellos, ¿no?
Porque ahorita se ha dado de moda que vendan esos cursos de 3 días, ¿no? Yo llevo 12 años aquí y te puedo decir que el tatuaje se sigue aprendiendo toda la vida, ¿no? No es algo que se aprenda de manera improvisada. Yo sigo aprendiendo, yo mismo sigo aprendiendo, yo me considero un aprendiz también en ese sentido y creo que por ahí va, ¿no? Hay un refrán de la vieja escuela mexicana que dice que el tatuaje no se enseña, se aprende. Tú quieres aprender, buscas tu aprendizaje. Bueno, es que este tatuaje artístico tradicional pues viene de la influencia de otros lados, ¿no? El tatuaje es tatuaje y no tiene que ser bello estéticamente. Tú puedes tener una marca y para ti es muy importante, ¿no? Y no tiene que estar ni siquiera derechita o bien hecha, simplemente tiene un contenido y un significado profundo para quien lo porta, ¿no? Ya el tatuaje estético ornamental, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera, ya es otra cosa, ¿no? Pienso que no está peleada una con la otra, simplemente tienen utilidades diferentes, ¿no? También el tatuaje se puede utilizar como un arma punitiva, ¿no? En la antigüedad así se usaba, ¿no? El esclavo era marcado, ¿no? El prisionero era marcado y era como una pizarra, ¿no? Si se le antojaba al amo, pues le ponía lo que fuera ahí, ¿no? Y pues era una forma de marcarlo de por vida, ¿no? Los nazis, por ejemplo, marcaban a los judíos con estos números, ¿no? Es una forma atroz de usar el tatuaje. Entonces el tatuaje tiene, de acuerdo al espacio o a la intención, también tiene diferentes usos y motivos. Entonces pienso que el tatuaje se adapta, es como el agua. El tatuaje ha existido desde la prehistoria y se seguirá adaptando a través del tiempo y evolucionará de otras maneras, pero en esencia sigue siendo un tatuaje. Pues alguna vez tomé un seminario con Cuauhtémoc Medina, curador muy importante de arte contemporáneo en México, y decía que los artistas deberían de atreverse. Entonces pienso que el tatuaje es de atreverse. Tú quieres tatuar, hay varios valores que tienes que tomar en cuenta y desarrollar, ¿no? Y uno de ellos es la persistencia, la perseverancia, la resistencia, la disciplina y la pasión por lo que haces. Y no solamente aplica para el tatuaje, aplica para lo que quieras hacer en la vida. Un aplauso para ustedes. Gracias.